Mi padre exigió, el 80% de tu salario irá para tu hermano y el otro 20% para mí, así de simple. Me reí y le dije, me voy y no te voy a dar ni un centavo, paga tus propias cuentas, así de simple. Estalló. Hola Reddit, esta es la historia de cómo yo, hombre de 28 años, pasé de ser el cajero automático de mi familia a convertirme en el tipo que destruyó por completo su existencia y se fue sin dar ni una sola mierda. Conozcan a mi familia, un aspirante a dictador de 52 años llamado Jarrett y su hijo dorado de 25 años, Evan. Estos dos payasos convirtieron nuestra casa en su reino personal, donde yo era el campesino que financiaba su estilo de vida. Jerry solía trabajar en construcción hasta que mi madre, Marina, se fue a Alemania para un trabajo de enfermería cuando yo tenía 16 años. En el momento en que empezaron a llegar los cheques en euros, este tipo colgó su cinturón de herramientas rapidísimo. Su lógica, ¿para qué romperme la espalda si Marina nos mantiene desde el extranjero? El día en que Jarrett decidió convertirse en desempleado profesional está grabado en mi memoria. Volví de la escuela y lo encontré tirando ceremoniosamente sus botas de trabajo a la basura mientras se abría una bebida para celebrarlo, a las 2 de la tarde un martes. Tu viejo se ha jubilado, anunció como si acabara de ganarse la lotería, en lugar de decidir convertirse en un parásito. Es hora de que tú tomes el relevo y seas el proveedor que esta familia necesita. Yo tenía malditos 16 años, pero Jarrett ya había decidido que mi futuro incluía financiar sus delirios de grandeza. Pero Jarrett no se conformaba con ser flojo, también necesitaba tener el control. Cada decisión en la casa pasaba por él, qué comíamos, qué canales veíamos, quién podía usar el auto, cuando se encendía la calefacción. Energía de pene pequeño compensada con microgestión de todo lo que podía tocar. Luego está Evan, mi hermano menor y mini réplica de Jarrett. Este tipo tenía 25 años, pero actuaba como si todavía tuviera 15, con la actitud de que el mundo le debía todo. Mientras yo trabajaba en turnos de fábrica, Evan perfeccionaba sus habilidades con el Xbox y su talento para ser un imbécil total con cualquiera que sugiriera que se buscara un trabajo. Trabajaba tal vez 15 horas a la semana en una tienda de videojuegos de tercera categoría, gastando todo su sueldo en bebidas energéticas, marihuana y cualquier par de zapatillas nuevas que le ayudaran a fingir que no era un perdedor. El resto del tiempo lo pasaba en su habitación, jugando Call of Duty y hablando mierda a niños de 12 años en línea. Se quedaba despierto hasta las 4 de la mañana, gritando a su headset, luego dormía hasta las 2 de la tarde y se quejaba de estar exhausto por su exigente horario de no hacer absolutamente nada productivo. Jerry defendía esto diciendo que Evan estaba encontrando su pasión, como si ser una decepción profesional fuera algún tipo de carrera legítima. Nuestra casa era un lugar cutre de estilo rancho, con los cimientos hundiéndose lentamente y las tuberías sonando como animales moribundos cada vez que alguien tiraba de la cadena. 3 habitaciones, un baño y el olor constante de los Marlboros de Jarrett mezclado con los pedos de bebidas energéticas de Evan. Jarrett gobernaba este reino desde su trono, un sillón reclinable tan desgastado que tenía marcas permanentes de trasero. Desde allí daba órdenes, criticaba todo lo que hacía y me recordaba a diario que le debía por poner un techo sobre mi cabeza. Lo peor de todo es que yo le creía. Cuando mamá se fue, me tomó aparte y me dijo, cuida de tu padre y tu hermano, tú eres el hombre de la casa ahora, no los decepciones. Jerry se aseguró de que entendiera bien la jerarquía, él era el rey, Evan el príncipe, y yo el bufón de la corte cuya tarea era pagar por el entretenimiento de todos. Cada vez que sugería que Evan se buscara un trabajo real o que Jerry contribuyera en algo, Jerry me recordaba quién era el jefe de esa casa. Vives bajo mi techo, sigues mis reglas, era su frase favorita. No importaba que yo estuviera pagando por ese techo, esas reglas y todo lo demás que mantenía funcionando sus vidas patéticas. Pero tenía una forma de hacerte sentir que eras el loco por esperar un mínimo de respeto. Torcía cada conversación hasta que, de algún modo, tú eras el problema. Sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable por querer algo para mí mismo. Evan, ese pequeño cabrón, aprendió del maestro, desarrollando su propio talento para hacer que cada petición sonara como una exigencia irracional. Pasé mis primeros 20 años convencido de que sacrificar todo por estos dos era normal, que la familia significaba ser la solución para los problemas que otros creaban, que querer quedarme con algo de lo que ganaba me hacía egoísta. No lo era, y estaban a punto de aprender esa lección por las malas. A los 19 conseguí un trabajo en una planta de fabricación de metal a unos 30 minutos fuera de la ciudad, 8 horas cortando acero, soldando soportes y destruyendo lentamente mi audición en una fábrica que parecía no haber sido actualizada desde la administración Carter.
El sueldo era una mierda, pero era constante, y alguien tenía que evitar que el reino de Jarrett se derrumbara. La planta estaba dirigida por un tipo rudo y anticuado llamado Frank, que había estado allí desde que abrió el lugar. En mi primera semana de trabajo me llamó aparte y me dijo, chico, puedo notar la diferencia entre los que trabajan y los que solo vienen a cumplir horario. ¿Cuál vas a ser tú? Le dije que necesitaba el trabajo demasiado como para andarme con tonterías. Asintió y dijo, bien, porque los que solo vienen a cumplir no duran aquí, y yo los detecto desde el otro lado del piso. Se convirtió en mi mentor no oficial, enseñándome que el respeto en el trabajo se gana con competencia, no mendigando ni jugando a la política. Cada 2 semanas, como un recaudador de impuestos medieval, Jarrett me esperaba con la mano extendida. No pedía, exigía. Me acorraló después de mi primer sueldo y me explicó cómo funcionaban las cosas en su casa. Tu dinero va al fondo familiar, dijo, como si me estuviera explicando aritmética básica. Yo decido cómo se gasta, alquiler, servicios, comestibles, todo. Si quieres gastar dinero, me lo pides. Pedirle permiso para usar el dinero que yo ganaba, mientras él se sentaba con el culo en el sillón viendo repeticiones de Judge Judy. Jarrett tenía este ritual alrededor del día de pago que todavía me hace hervir la sangre de solo pensarlo. Se posicionaba en la mesa de la cocina con una calculadora y un bloc legal y con esa expresión arrogante como si fuera algún tipo de genio financiero, decía, veamos cuánto ganó la familia esta semana, como si hubiera contribuido con un solo centavo. Luego enumeraba cada gasto, real e imaginario, mientras yo me quedaba allí parado como un niño recibiendo una lección sobre mesadas. Parte del alquiler, servicios, comestibles, gastos domésticos varios. De alguna manera, la categoría varios siempre incluía su dinero para cerveza y la última compra de videojuegos de Evan. Pero no solo se estaba quedando con mi dinero, también me quitaba la autonomía. Controlaba la cuenta bancaria donde depositaban mis cheques. Decidía qué víveres comprábamos. Determinaba si podía permitirme comprar botas de trabajo cuando las mías tenían agujeros. No necesitas botas de marca, estas de Walmart sirven perfectamente, decía. Mientras tanto, Evan recibía una mesada como si tuviera 12 años. Jarrett le daba $50 cada fin de semana por ser un buen chico, mientras yo tenía que justificar la compra de jabón. La contribución de Evan al hogar. Una mierda. De vez en cuando sacaba la basura si Jarrett se lo pedía específicamente, pero eso era todo. Cocinar, limpiar, cortar el césped, todo recaía sobre mí. Según Jarrett, Evan todavía se estaba descubriendo a sí mismo y no necesitaba la presión de responsabilidades reales. El chico tenía 25 años. La mayoría de las personas ya saben lavar platos a esa edad. La disparidad en el trato de Jarrett hacia nosotros se convirtió en una humillación diaria. Evan podía dormir hasta el mediodía, dejar platos sucios por toda la casa y tratarla como su fraternidad personal, mientras a mí me regían estándares militares. Tenía un toque de queda a los 22 años. Un maldito toque de queda. Mientras Evan podía llegar tambaleándose a casa a las 3 de la madrugada apestando a marihuana barata sin ninguna consecuencia. Adam aún es joven, explicaba Jarrett cuando yo le señalaba la hipocresía. Tú eres el responsable, compórtate como tal. Traducción, Evan puede ser un adolescente eterno mientras tú eres el padre de todos. Los fines de semana eran lo peor. Era cuando llegaba la pandilla de Jarrett, una colección de tipos desempleados de mediana edad que convertían el beber durante el día en un deporte olímpico. Se instalaban en el patio trasero, se tomaban una caja de cervezas y resolvían todos los problemas del mundo con la sabiduría de Budweiser. Yo llegaba a casa después de turnos extra para encontrar a estos campeones de la sociedad desmayados en sillas de jardín mientras Jarrett dirigía la conversación como una versión barata de Tony Soprano. Evan se unía a ellos, intentando actuar como uno de los muchachos. Nada más triste que ver a un tipo de 25 años tratando de impresionar a los amigos borrachos y desempleados de su padre con historias sobre sus logros en videojuegos. Jarrett tenía esta forma de hacerme sentir culpable por desear cualquier cosa. Usaba la promesa de mamá como un arma constantemente. ¿Tu madre confiaba en ti para que cuidaras de nosotros, la vas a decepcionar? ¿Vas a ser ese tipo de hijo? Evan aprendió a jugar el mismo juego. Cada vez que le pedía que contribuyera con algo, lo que fuera, se quejaba con Jarrett de que yo era malo o que lo estaba molestando. Jarrett inmediatamente tomaba su lado, recordándome que Evan estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba apoyo, no presión. ¿Un momento difícil? El tipo vivía sin pagar alquiler, comía comida que no pagaba y no tenía ninguna responsabilidad más allá de no cagarse encima. Una verdadera dificultad.
Pero yo seguía esforzándome, diciéndome que era temporal, que eventualmente Jarre se daría cuenta de que tenía que contribuir, o que Evan crecería y conseguiría un trabajo de verdad, que mi sacrificio significaba algo. Lo que no me daba cuenta era que Jarre estaba perfectamente feliz con nuestro arreglo. Tenía un cajero automático viviente que pagaba todas las cuentas y nunca se quejaba. ¿Por qué querría que eso cambiara? Pues estaba a punto de descubrir que todo cajero tiene un límite de retiro. 3 años después de comenzar esa pesadilla en la fábrica, la gerencia notó algo inusual: realmente me importaba hacer bien mi trabajo. Mientras mis compañeros perfeccionaban el arte de parecer ocupados, yo resolvía problemas, optimizaba procesos y actuaba como alguien que entendía que la calidad en el trabajo importaba. Me ascendieron a supervisor de planta. Fue un pequeño aumento de salario, pero más importante aún, me hizo visible ante los de la oficina central, los que tomaban decisiones reales. Resulta que tenía un talento natural para la logística y la organización. Frank fue el primero en reconocer mi potencial. Un día me llamó a su oficina y me dijo: tú ves cosas que los demás no ven. Ayer detectaste ese error de envío que nos habría costado $50,000. La mayoría solo habría firmado el papeleo y dejado que fuera problema de otro. ¿Alguna vez pensaste en ir más allá del piso de la fábrica? Esa conversación plantó una semilla. Frank me presentó al gerente de operaciones, quien empezó a asignarme proyectos especiales que demostraban mis habilidades analíticas. En 2 años me trasladaron a gestión de operaciones, luego a coordinación de cadena de suministro y después a logística regional. Cada ascenso venía con un sueldo mayor y más respeto de personas que no estaban emparentadas conmigo. En 6 años pasé de cortar metal por migajas a gestionar contratos multimillonarios. Mi salario se multiplicó por 10. Pero aquí viene la parte hermosa: Jarre y Evan nunca lo supieron. El secreto se volvió un arte. Salía de la casa con la misma ropa de trabajo vieja, conducía 3 millas hasta una gasolinera y me cambiaba a ropa de oficina en el baño. Aparentemente, en la fábrica habían empezado a requerir reuniones de oficina, lo que explicaba por qué ahora usaba pantalones caqui en lugar de botas con punta de acero. Jerry se lo creyó completamente, porque la alternativa, que su hijo obrero se hubiera vuelto más exitoso de lo que él jamás fue, era impensable para su cerebro narcisista. Yo seguía entregando la misma cantidad cada día de pago, el equivalente a mi antiguo salario de fábrica. El resto iba a cuentas que ellos no sabían que existían, distribuidas en 3 bancos diferentes para evitar descubrimientos accidentales. Jarre seguía sentado en su trono exigiendo su tributo con la misma actitud de superioridad. Vamos, no me hagas esperar por el dinero del hogar, decía. Y yo se lo entregaba con cara seria, mientras mentalmente calculaba cuánto se acumulaba en mi cofre secreto de guerra. Para el año 5 ya tenía suficiente ahorrado como para comprar una casa al contado. Para el año 6 podía haber vivido cómodamente durante 3 años sin trabajar en absoluto. La parte más difícil no era ocultar el dinero, era ver cómo estos dos desperdiciaban lo que yo les daba. El presupuesto de alcohol de Jarre por sí solo podría haber pagado unas vacaciones decentes. La mesada mensual de Evan era más de lo que algunas personas gastan en alimentos. Mi verdadero trabajo se volvía cada vez más exigente y gratificante, mientras que en casa aún me sermoneaban sobre la responsabilidad financiera, por parte de un hombre cuyo mayor logro económico era cobrar cheques de desempleo. La disonancia cognitiva era alucinante. Cerraba un trato que ahorraría a la empresa $300,000 anuales y luego volvía a casa con Jarre explicándome por qué no podía permitirme unas mejores botas de trabajo. Pero la obsesión de Jarre por el control hacía que todo fuera más fácil de ocultar. Nunca preguntaba dónde trabajaba o qué hacía, mientras el dinero siguiera llegando. En su mente yo seguía siendo el mismo chico pobre cortando metal por el salario mínimo. Evan era aún más ignorante. Este tipo pensaba que el dinero simplemente aparecía mágicamente, como si lo entregara el mismo hada que le limpiaba la habitación y le lavaba la ropa. El concepto de que alguien tuviera que ganarlo era completamente ajeno para él. Empecé a viajar por trabajo, visitando proveedores, gestionando contratos, asistiendo a conferencias del sector. Jarre solo lo veía como que yo estaba fuera de casa, lo que significaba menos interferencia con su rutina diaria de beber y jugar a ser el rey del castillo. No olvides llamar para avisar cómo estás, me decía como si yo fuera un adolescente yendo a un campamento de verano. Ninguno de los dos tenía idea de que el tipo al que trataban como ayuda contratada en realidad ganaba más dinero del que Jarre había visto en toda su vida. Pero seguí interpretando el papel, seguí fingiendo estar quebrado mientras construía mi fondo de escape, seguí actuando como su perrito financiero mientras secretamente planeaba mi independencia. La cuenta seguía creciendo, 6 cifras, luego 7.
Por primera vez desde que mamá se fue, tenía esperanza, esperanza real respaldada por dinero real de que realmente podría alejarme de estos imbéciles tóxicos y vivir para mí. Lo que no sabía era que mi pequeño secreto estaba a punto de explotar. 12 de marzo del año 2024, esa es la fecha en que mi vida doble cuidadosamente construida se fue al infierno. Acababa de cerrar un contrato enorme que ahorraría a la empresa alrededor de $800,000 anuales. Mi bono solo por ese trato era más de lo que Jarre había ganado en los últimos 5 años combinados. Imprimí la confirmación del depósito directo para archivarla con mis otros documentos, pero llevaba 3 horas de sueño y cometí un error fatal, la dejé en el mostrador de la cocina. Evan la encontró a la mañana siguiente mientras buscaba dinero para el desayuno. «¡Santo cielo, Esre!», gritó tan fuerte que despertó a todo el vecindario. «Mira este maldito número». Jarre vino corriendo como si Evan hubiera descubierto petróleo en el patio trasero. Cuando vio el comprobante del depósito, su cara pasó por unas 6 emociones diferentes en 10 segundos. El silencio que siguió al descubrimiento de Evan fue ensordecedor. Jarre simplemente se quedó parado sosteniendo ese pedazo de papel como si fueran los rollos del mar muerto, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose. Evan prácticamente vibraba de emoción, probablemente ya gastando mentalmente un dinero que no era suyo. «Esto lo cambia todo», dijo Evan con la voz quebrada por la avaricia. «Somos malditamente ricos». «¿Esto es lo que te pagan?», preguntó Jarre sosteniendo el papel como si fuera prueba de mis crímenes contra la familia. «¿Y nos has estado dando la misma mierda de mesada durante años?». Traté de mantener la calma. «Ese dinero es mío, papá, yo lo gané. Ustedes dos no contribuyen con nada en esta casa, excepto drama y cuentas por pagar». El rostro de Jarre se tornó de ese rojo especial que le salía cuando alguien se atrevía a cuestionar su autoridad. «No te atrevas a hablarme así, esta es mi casa y yo decido cómo se gasta el dinero aquí». Evan intervino con su habitual brillantez. «Vimos cuánto ganas, nos has estado ocultando esto. Quiero un coche, uno bueno, y mi propio lugar. Ahora puedes permitírtelo». La desfachatez era asombrosa. Pero Jarre tenía planes aún más grandes. Se sentó de nuevo en su trono y expuso su nuevo orden mundial con la confianza de un hombre al que jamás le han dicho que no en su vida. «Así es como va a funcionar esto, De ahora en adelante me das acceso a todas tus cuentas. Yo manejaré el dinero adecuadamente, aseguraré que Evan reciba lo que necesita para su futuro, aseguraré que yo pueda disfrutar mi jubilación como corresponde. Tú recibirás una mesada como Evan, tal vez 500 a la semana, si te portas bien». «¿500 a la semana, de mi salario de 6 cifras? Y otra cosa», continuó Jarre, entusiasmado con su fantasía de dictador, «se acabó esta mierda de viajar por trabajo. Conseguirás un empleo local donde yo pueda vigilarte. No puedo permitir que se te suban los humos». Las exigencias de Jarre revelaban la profundidad de su delirio. No se trataba solo de dinero, se trataba de control, de poder y de su desesperada necesidad de mantener su posición como el macho alfa en una manada donde nunca había sido el más fuerte. «He sido demasiado indulgente contigo, claramente no se te puede confiar para tomar buenas decisiones por tu cuenta». La ironía era enorme, el hombre que no había tomado una sola buena decisión desde la administración Clinton iba a gestionar mi carrera. Fue entonces cuando empecé a reírme. «En absoluto», dije, «se acabó esto, me voy a mudar». El rostro de Jarre pasó de rojo a morado. «Ni lo sueñes, no vas a ningún lado». Fui a mi habitación para empezar a empacar y ahí fue cuando Jarre me mostró lo que «no vas a ningún lado» realmente significaba. Me agarró del hombro y me giró, y antes de que pudiera reaccionar, su puño conectó con mi mandíbula con tanta fuerza que me hizo girar la cabeza. Tropecé hacia atrás, saboreando sangre, mientras Jarre se paraba sobre mí como un tirano de parque de caravanas. «Vives en mi casa, sigues mis reglas», dijo mientras flexionaba la mano. «Ahora lleva tu trasero a la cocina y discutiremos tu nuevo presupuesto como personas civilizadas». Evan estaba en la puerta, con una sonrisa asquerosa en el rostro. «Tal vez la próxima vez escuches cuando papá hable», dijo claramente disfrutando el espectáculo. Me toqué la mandíbula y sentí cómo comenzaba a hincharse. Miré a esos dos pedazos de mierda que pensaban que la violencia era una forma aceptable de manejar el hecho de que yo simplemente quería dignidad humana básica. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. «Está bien», dije levantándome lentamente. «¿Quieren hacerlo por las malas? Lo haremos por las malas». Esa misma noche conduje directamente a la estación de policía, con el labio hinchado y la mandíbula como si me hubieran golpeado con una barra de acero.
Presenté una denuncia formal por agresión contra Jarry, con fotos de mis lesiones y una declaración detallada sobre el abuso financiero y de control. Los agentes fueron sorprendentemente colaborativos. Enviaron a 2 oficiales a arrestar a Jarry ese mismo día. Evan me llamó mientras Jarry estaba siendo procesado, gritando que estaba destruyendo a la familia y exigiendo que retirara los cargos. Le colgué y bloqueé su número. Jarry pasó la noche en la cárcel del condado antes de salir bajo fianza. Cuando salió, me llamó desde la oficina de su abogado. Retira los cargos, dijo intentando sonar razonable en lugar de desesperado. Esto es un asunto familiar, no lo llevamos a los tribunales. No, respondí. Querías jugar a ser dictador, ahora te toca jugar a ser acusado. Fue ahí cuando su máscara se cayó por completo. La voz calmada y razonable desapareció, reemplazada por pura rabia. Maldito bastardo, ¿crees que puedes destruirme? Yo te hice y puedo deshacerte igual de fácil. Retira esos cargos o te arrepentirás. Colgué y llamé a mi abogada. Era hora de ver cómo le gustaba jugar con alguien que podía pagar una representación legal mejor que cualquier defensor público que hubiera podido conseguir. El cargo por agresión era solo el comienzo. Jarry estaba a punto de descubrir que amenazar al tipo que había estado documentando en secreto el abuso financiero durante años era una muy mala idea. Su arresto fue solo el primer movimiento. Lo que siguió fue una partida de ajedrez legal de varios meses donde yo tenía todas las ventajas y él jugaba con fichas de damas. Verán, Jarry cometió un error crucial. Pensó que yo seguía siendo el mismo chico pobre al que había estado controlando por más de una década. No tenía idea de que estaba amenazando a alguien con recursos serios y absolutamente nada que perder. Mi abogada, Allison Chen, era una pitbull con traje a medida, especialista en derecho familiar y casos de abuso doméstico. Cuando le mostré mi documentación de 12 años de control financiero y abuso, sus ojos brillaron. Tu padre enfrenta mucho más que cargos por agresión, dijo extendiendo mis registros bancarios y el historial financiero de Jarry. Abuso financiero, robo, intimidación, podemos hacerle la vida muy complicada. La minuciosidad de Allison era impresionante y aterradora. Analizó el historial financiero de Jarry como una contadora forense cazando criminales de guerra. Tu padre ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante 12 años sin ingresos declarables, explicó mientras sacaba hojas de cálculo que hacían que el presupuesto en servilletas de Jarry pareciera dibujos hechos con crayones. Al IRS no le gusta mucho la gente que vive como reyes mientras afirma ser un mendigo. No solo vamos a destruirlo legalmente, lo vamos a aniquilar financieramente. El caso por agresión estaba blindado, fotos del hospital, informes policiales, declaraciones de testigos que escucharon a Jarry gritar amenazas. Pero fuimos más allá. ¿Alguna vez presentó impuestos por el dinero que tú le diste?, preguntó. Me empecé a reír. ¿Jarry, presentando impuestos? El tipo que pensaba que el IRS era una especie de conspiración del gobierno. Jamás. Ha estado tratando ese dinero como regalos durante 12 años. Eso es evasión fiscal a gran escala. Creo que necesitamos tener una conversación con algunos amigos federales míos. Mientras Jarry lidiaba con sus cargos penales, yo tenía otro problema, Evan. Este pequeño bastardo había decidido jugar a ser el ejecutor de su papito y estaba a punto de aprender por qué eso fue un error. El acoso comenzó al día siguiente del arresto de Jarry. Evan pasaba por mi nuevo apartamento a todas horas, sentado en su coche como un investigador privado de Baratillo. Me seguía al trabajo, al supermercado, incluso al gimnasio. Luego vinieron los mensajes de texto, cientos de ellos. Estás muerto cuando esto termine. Los soplones se llevan puñaladas, hermano. Papá te hará pagar por esto. Será mejor que cuides tus espaldas. Pura mierda de tipo rudo de alguien que jamás ha lanzado un puñetazo en su vida. Pero eso solo era el comienzo. Empezó a presentarse en mi lugar de trabajo, exigiendo verme. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio 2 veces. Llamó a mi jefa, intentando difamarme diciendo que era inestable y peligroso para trabajar. Su intento de acoso laboral salió mal. Mi jefa, una mujer seria llamada Patricia, que había construido su carrera en industrias dominadas por hombres, echó un vistazo a la situación y dijo, ¿alguien está tratando de intimidar a mi mejor gerente de logística? Por encima de mi cadáver. Inmediatamente involucró al Departamento de Seguridad Corporativa y al equipo legal, documentando cada incidente con la precisión de alguien que ya había lidiado con acoso en el lugar de trabajo. Aquí protegemos a nuestra gente, me dijo Patricia, y no negociamos con matones de medio pelo que creen que pueden amenazar a nuestros empleados.
Tener el respaldo de la empresa se sintió como si me hubieran entregado un arma cargada. Fue entonces cuando mi primo Ronnie entró en escena. Y gracias a Dios por ese tipo. Ronnie tenía 2 años más que yo, estaba construido como un linebacker y tenía ese tipo de humor oscuro que solo alguien que ha sido paramédico y ha visto toda forma imaginable de estupidez humana podía desarrollar. Siempre habíamos sido cercanos, pero él vivía a 3 horas de distancia, así que no lo veía mucho durante los años de Jarry. Cuando lo llamé para explicarle lo que estaba pasando, su respuesta fue exactamente lo que necesitaba oír. Un momento, dijo Ronnie, tu donador de esperma te golpeó por querer quedarte con tu propio dinero, y ahora su otra cría anda jugando a ser gángster. Jesús, eso parece bingo de basura blanca. Ronnie condujo hasta mi ciudad el siguiente fin de semana, echó un vistazo a Evan sentado en su coche fuera de mi apartamento y tocó la ventana. Oye, Batman de Baratija, dijo Ronnie cuando Evan la bajó, ¿me recuerdas? Tu primo, el que pasó 4 años en los Marines antes de convertirse en paramédico. ¿Sabes qué aprendí en esos trabajos? Evan negó con la cabeza, probablemente aterrorizado. A hacer desaparecer a alguien sin dejar marcas y exactamente cómo mantenerlo con vida mientras lo hago. Así que esto es lo que va a pasar, vas a dejar de hacer esta mierda de acosador o te mostraré lo que es una amenaza de verdad. ¿Estamos claros? Evan se fue conduciendo y no volvió en 3 días. Ronnie me ayudó a documentar cada incidente de acoso, cada mensaje amenazante, cada vez que Evan apareció donde no debía. Tu hermano está construyendo nuestro caso de orden de restricción por nosotros, dijo Ronnie fotografiando el último mensaje amenazante de Evan. El chico es tan estúpido que no se da cuenta de que está creando evidencia. Tenía razón. La escalada de Evan fue perfecta para lo que venía, una orden de restricción que requeriría legalmente que tanto Jarry como Evan se mantuvieran alejados de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. La audiencia fue hermosa. Jarry apareció con un traje barato, probablemente prestado por su abogado, intentando parecer respetable. Evan llevaba una sudadera con capucha y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Mi documentación era abrumadora, meses de mensajes amenazantes, fotos de Evan acosándome, declaraciones de testigos de vecinos y compañeros de trabajo. El juez tardó unos 5 minutos en conceder la orden de restricción. Señor Jarry y señor Evan, dijo el juez mirándolos como si fueran algo desagradable que se había pisado, no deben tener ningún contacto con el peticionario, ni llamadas telefónicas, ni mensajes, ni presentarse en su residencia o lugar de trabajo. La violación de esta orden resultará en arresto inmediato. La cara de Jarry no tenía precio. Ese hombre que pasó años controlando cada aspecto de mi vida ahora estaba siendo informado por un juez que ni siquiera podía enviarme un mensaje. Pero lo mejor aún estaba por venir. Allison había estado construyendo su caso contra Jarry y estaba lista para aplastar. El juicio de tu padre es el mes que viene, me dijo Allison después de la audiencia de la orden de restricción. Agresión, abuso financiero, evasión fiscal. Si lo declaran culpable de todos los cargos, se enfrenta a una pena de prisión seria. Jarry estaba a punto de aprender que amenazar a alguien con recursos y representación legal es muy diferente a intimidar a un adolescente quebrado que creía no tener opciones. Era la hora del juego. El juicio de Jarry fue todo lo que soñé y más. Ver a este aspirante a dictador retorcerse en la silla del acusado mientras un fiscal destruía sistemáticamente su vida fue mejor que la mañana de Navidad. El cargo de agresión por sí solo ya era suficiente, pero Allison había construido algo hermoso, un caso completo que exponía a Jarry exactamente como era, un depredador financiero que pasó más de una década robando a su propio hijo. La fiscalía lo expuso con detalle, 12 años tomando todo mi sueldo mientras no contribuía con nada, 12 años de control financiero y manipulación, 12 años de evasión fiscal sobre dinero que básicamente me había robado. El defensor público de Jarry parecía querer esconderse debajo de la mesa. Podías ver cómo calculaba cuán jodido estaba su cliente con cada prueba presentada. El caso de la fiscalía fue una clase magistral de destrucción. Tenían todo, registros bancarios que mostraban la completa falta de ingresos de Jarry, documentación de su estilo de vida no reportado, testimonios de testigos sobre sus tácticas de control y las amenazas grabadas que hizo desde la cárcel. El mejor momento llegó cuando reprodujeron la llamada telefónica grabada desde la cárcel donde Jarry me amenazaba por presentar cargos. Su voz, clara como el día, prometía hacerme lamentar haber buscado justicia. Yo te hice, puedo deshacerte igual de fácil. Las caras del jurado lo decían todo, 12 personas mirando a Jarry como si fuera algo que rasparían de la suela de sus zapatos. Evan estaba sentado en la galería tratando de parecer solidario, pero más bien parecía que necesitaba cambiarse los pantalones.
Ronnie se sentó a mi lado, susurrando ocasionalmente comentarios que hacían que fuera difícil no reírse. Tu papá parece que está a punto de cagarse, observó durante un interrogatorio particularmente brutal. Jerry subió al estrado para testificar en su propia defensa, lo cual fue un error de proporciones épicas. Bajo el contrainterrogatorio, trató de justificar 12 años de abuso financiero como enseñar responsabilidad y afirmó que golpearme fue simplemente un padre disciplinando a su hijo. El fiscal fue implacable. Senior Jerry, su hijo tenía 28 años cuando lo golpeó. ¿En qué mundo eso es una disciplina apropiada? Estaba siendo irrespetuoso, viviendo en mi casa bajo mis reglas. ¿Su casa, la que él pagaba la hipoteca? ¿Sus reglas, financiadas con su salario? El abogado de Jarre objetó, pero el daño ya estaba hecho. Jarre básicamente confesó el abuso financiero en pleno tribunal. El veredicto tomó al jurado menos de 2 horas, culpable de todos los cargos. La sentencia se dictó 3 semanas después. Allison había preparado una declaración de impacto a la víctima que detallaba exactamente lo que me habían costado 12 años de abuso, no solo financieramente, sino también emocional y psicológicamente. Jarre recibió 18 meses en prisión estatal, 5 años de libertad condicional y una orden judicial de pagarme una indemnización de $180,000, calculada como la cantidad que había robado a lo largo de los años más allá de lo que habría sido una contribución doméstica normal. Pero la verdadera cereza sobre el pastel fue la condena por evasión fiscal. El IRS había mostrado un interés muy particular en los ingresos no declarados de Jarre durante los últimos 12 años. Le impusieron impuestos atrasados, multas y los intereses sumaban más de lo que jamás podría pagar. La agente del IRS explicó su situación. El señor Jarre debe aproximadamente $347,000 en impuestos atrasados, multas e intereses, dijo revisando su expediente como si estuviera leyendo una lista de compras. Dada su situación financiera actual y su potencial de ingresos, embargaremos cualquier ingreso que reciba por el resto de su vida natural. Levantó la vista de sus papeles con una leve sonrisa. El señor Jarre estará haciendo pagos hasta el día en que muera. La respuesta de Evan a la condena de su padre fue duplicar el acoso. La orden de restricción no parecía significar mucho para él. Comenzó a usar teléfonos desechables para enviar mensajes amenazantes y reclutó a sus amigos de juegos para dejar mensajes de voz anónimos. Ronnie y yo documentamos todo, fotos, grabaciones, declaraciones de testigos. Evanos estaba construyendo un hermoso caso por acoso y acecho agravado. La segunda audiencia por orden de restricción fue aún más satisfactoria que la primera. Evan se presentó sin abogado, representándose a sí mismo con toda la pericia legal de un sándwich de jamón. Su señoría, dijo Evan dirigiéndose directamente al juez, mi hermano destruyó a nuestra familia, mi papá está en prisión por su culpa, tengo derecho a estar enojado. El juez lo miró como si acabara de confesar crímenes de guerra. Tiene derecho a estar enojado, señor Evan, lo que no tiene es derecho a acosar y amenazar a las personas. Recibió un cargo por acecho agravado, 6 meses en la cárcel del condado y una orden de restricción extendida que lo seguiría durante 5 años. Pero Ronnie tuvo la mejor observación al salir del juzgado. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo. Estos idiotas podrían haberte dejado ir en paz, podrían haber buscado trabajo y aprendido a ser adultos, en cambio eligieron terminar destruidos. Tenía toda la razón. El dinero de la indemnización comenzó a llegar en pagos mensuales, embargado de la cuenta de comisaría de la prisión de Jarre y de cualquier trabajo que Evan lograra mantener. Ver a estos dos aprender lo que significaban las consecuencias valió cada centavo que gasté en honorarios legales. Pero lo mejor aún estaba por venir. 2 años después, estoy escribiendo esto desde la terraza de mi nueva casa. No apartamento, casa. 3 habitaciones, 2 baños, cochera y un patio trasero donde las únicas botellas de bebida son las que yo mismo pongo. Las secuelas de la destrucción legal de Jarre y Evan fueron incluso más satisfactorias de lo que había imaginado. Jarre cumplió sus 18 meses completos y salió para descubrir que su reino había sido embargado. Resulta que cuando no puedes pagar la hipoteca desde prisión, los bancos se ponen quisquillosos con eso. La liberación de Jarre fue una obra maestra de justicia poética. Me enteré por conocidos que salió esperando recuperar su trono solo para encontrar la casa en ejecución hipotecaria y a Evan viviendo en un estudio que olía a fracaso y a fideos instantáneos. Sin su cajero viviente, el reino de Jarre se derrumbó más rápido que una casa de naipes en medio de un huracán. Lo último que supe fue que estaba alquilando una habitación con uno de sus compañeros de borrachera y trabajando medio tiempo en una ferretería, entregando la mayor parte de su sueldo al IRS.
Evan rebotaba entre sofás y refugios para personas sin hogar hasta que finalmente consiguió un empleo en un autolavado. Su equipo de videojuegos fue vendido para pagar honorarios legales y sus sueños de vivir del éxito de su hermano murieron más fuerte que su ratio de bajas en línea. Los pagos de restitución siguen llegando, alrededor de $800 al mes entre los dos. Es como recibir un cheque de bonificación del universo por haber enfrentado a los abusadores. Mi primo Ronnie se volvió más que solo un apoyo, se convirtió en mi familia elegida, el tipo que estuvo a mi lado cuando mis parientes de sangre mostraron sus verdaderos colores. Aún hablamos por mensaje todos los días y me visita cada pocos meses para asegurarse de que no me convierta en un ermitaño. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta situación?, dijo Ronnie durante su última visita, tomando una cerveza en mi terraza mientras asábamos filetes. Jerry pensaba que era el rey del castillo, pero solo era un parásito, y los parásitos mueren cuando pierden a su huésped. Tenía razón. Toda la identidad de Jerry se basaba en controlarme. Cuando ese control desapareció, no le quedó nada. La identidad de Evan era aún más patética, el niño dorado que nunca tuvo que crecer porque papá siempre se encargaría de todo. La prisión y la vida real lo golpearon como un tren de carga. Pero la mejor venganza no fue su destrucción, fue mi éxito. Ahora soy director regional de la empresa, gestionando operaciones en 8 estados. El salario es obsceno, los beneficios son ridículos y viajo a lugares que realmente quiero conocer en lugar de huir de imbéciles tóxicos. Estoy saliendo con Allison, la abogada que ayudó a destruir el caso de Jerry. Resulta que teníamos mucho en común más allá de nuestra mutua pasión por la venganza legal. Ella tiene su propia carrera, su propia casa y su propia forma, aprobada por terapia, de tratar con familiares tóxicos. Entiende los límites, respeta la autonomía y nunca ha exigido acceso a mis finanzas ni ha intentado controlar mis decisiones. Las relaciones saludables se basan en sumar, no en restar, me dijo durante una de nuestras primeras citas. Las buenas parejas mejoran tu vida sin disminuir tu independencia. Las órdenes de restricción aún están en vigor por 3 años más. Sin contacto, sin comunicación, sin aparecer cerca de mi vida. Es como tener un campo de fuerza legal alrededor de todo lo que he construido. A veces me cruzo con personas del viejo vecindario que conocían a Jerry y Evan. Normalmente tienen alguna variación de, escuché lo que pasó con tu familia, seguido de simpatía o juicio. El juicio ya no me afecta. Cualquiera que piense que debería haber seguido permitiendo que 2 hombres adultos que se niegan a cuidarse a sí mismos dependieran de mí puede unirse a Jerry y Evan en la categoría de personas cuyas opiniones no importan. Jerry y Evan eligieron ser parásitos en lugar de personas. Cuando su huésped finalmente dijo basta, eligieron la violencia en lugar de la superación. Cuando la violencia falló, eligieron el acoso en lugar de aceptar las consecuencias. Cada elección que hicieron fue la equivocada. Y yo elegí construir una vida donde las personas tóxicas no puedan alcanzarme y donde mi éxito es mío para disfrutar, en lugar de ser redistribuido a quienes nunca lo merecieron. Probablemente Jerry esté comiendo comida de prisión y planeando su próxima apelación. Evan probablemente esté fregando autos y soñando con sus días de gloria en el Xbox. Y yo soy la prueba viviente de que a veces la mejor familia es la que eliges, no la que te toca por nacimiento. Si estás leyendo esto y te suena familiar, entiende esto, tienes opciones, y tienes el poder de decir al diablo con esto y construir algo mejor. En acción de gracias, mi hermana dijo, no traigas a tu patética familia, son de clase baja, pero ya los había traído, y cuando empezó a humillarlos, le dije, por cierto, dejaré de pagar por tus lujos. Entonces tuvo un colapso. Hola Reddit, llevo mucho tiempo leyendo, pero finalmente tengo una historia que vale la pena compartir. Esto sucedió durante el transcurso de unos 2 años y concluyó el mes pasado. Todavía estoy procesando todo lo que ocurrió, pero necesitaba sacarlo porque la justicia fue tan perfecta que parece ficción. Un poco de contexto rápido, tengo 34 años, soy hombre, dueño de un negocio hecho por mí mismo, y esta historia involucra a mi hermana con derecho, quien pensaba que vivía la gran vida a costa mía mientras trataba a mi familia como basura. Lo que ella no sabía era que yo estaba planeando la caída más épica en la historia de nuestra familia. Abróchense los cinturones porque esto lo tiene todo, gente que finge ser rica quedando expuesta, destrucción en redes sociales y la humillación pública más satisfactoria que hayas escuchado. Todavía recibo mensajes de personas que lo presenciaron en primera fila. Necesito empezar por cómo, accidentalmente, creé al ser humano más consentido del planeta, mi hermana Isabella. Crecimos en Pensilvania con una vida estándar de clase trabajadora. Papá trabajaba en la construcción, mamá era enfermera. No éramos pobres,
pero definitivamente no éramos ricos. Piensa en cereales genéricos y ropa heredada. Soy 4 años mayor que Isabella, y desde el primer día la trataron como la princesa de la familia. Bonita, encantadora, podía manipular a cualquiera para que le diera lo que quería. Incluso de niños, Isabella tenía una manera de evitar hacer los quehaceres. Batía las pestañas y, de repente, yo estaba sacando la basura por los dos. En el supermercado hacía berrinches sutiles hasta que mamá le compraba cereales de marca, mientras yo recibía los genéricos. Las señales estaban todas ahí, pero todos pensaban que simplemente era una niña vivaz. Después de la secundaria, entré directamente a trabajar en construcción con mi papá. Pasé 3 años aprendiendo de todo: plomería, electricidad, paneles de yeso, techado. Mis manos siempre estaban cortadas, mi espalda dolía todas las noches, pero me encantaba construir algo real. De cada cheque que recibía, ahorraba la mitad, vivía a punta de ramen y dormía en un colchón en el suelo. Tomaba clases nocturnas de negocios y bienes raíces. A los 22, fundé mi propia empresa de contrataciones. Aquí fue donde mi vida cambió por completo. No me bastaba con arreglar problemas, quería crear algo más grande. Empecé a comprar y renovar casas con las ganancias de la construcción. Mi primer proyecto fue un desastre embargado. Pasé 3 meses vaciándolo todo, y convertí 15,000 en 45,000. Recuerdo haber gritado los números por teléfono a mi amigo Tommy como si hubiera ganado la lotería. En 3 años ya estaba dirigiendo tanto una empresa de construcción como una firma de inversión inmobiliaria. A los 28 ganaba 750,000 anuales. A los 32 poseía propiedades valoradas en más de 4 millones y tenía 37 empleados. Los agentes locales me llamaban primero con propiedades problemáticas porque sabían que yo las hacía funcionar. Pero aquí cometí mi mayor error. En lugar de dejar que Isabella encontrara su propio camino, comencé a financiar toda su existencia. Cuando se graduó de la secundaria sin planes, sin perspectivas de trabajo, sin dirección, pensé que estaba siendo un buen hermano mayor. Lo que realmente hice fue crear a un monstruo mimado que pensaba que el dinero crecía en los árboles. Al principio fue pequeño, clases en el colegio comunitario, que abandonó después de un semestre. Luego el alquiler de su primer apartamento. Antes de darme cuenta, le estaba dando una mensualidad de 4,200, pagando por su apartamento en el centro de Pittsburgh que costaba 3,100 por mes. Le compré un BMW Serie 3, ropa de diseñador, cenas costosas. La convertí en una mujer mantenida sin darme cuenta. Mi amigo de la construcción, Tommy, me advertía constantemente: amigo, estás creando una pesadilla completa. Me lo decía mientras mezclábamos cemento: esa chica va a pensar que es de la realeza y que todos los demás son plebeyos. Isabella nunca trabajó un solo día. Cuando la gente le preguntaba a qué se dedicaba, decía: estoy explorando oportunidades empresariales, que en realidad significaba ir de compras a tiendas caras, tratamientos de spa y publicar fotos falsas de estilo de vida en Instagram. Subía fotos en restaurantes elegantes con subtítulos como almuerzo de negocios, cuando en realidad comía sola con mi dinero. Desarrolló una actitud de que el trabajo manual era inferior, que la gente con empleos normales era básica. Lo peor fue que empezó a mirar por encima del hombro a nuestros propios padres. Nuestro padre, que construía casas con sus propias manos, ella criticaba su apariencia tosca y decía que olía a trabajo. Nuestra madre, que salvaba vidas en el hospital, Isabella decía que sus uniformes se veían poco profesionales. El punto de quiebre debió ser cuando empezó a decirle a la gente que era consultora inmobiliaria, insinuando que tenía parte de mi negocio. Me llamaban socios preguntando si Isabella ahora estaba involucrada en los tratos. Yo seguía financiándola pensando que la lealtad familiar importaba. Qué equivocado estaba con todo. Hace 3 años mi perspectiva cambió por completo cuando conocí a Rachel en una construcción de hábitat para la humanidad. Yo estaba donando materiales y mano de obra, bueno para la reputación del negocio, y además realmente disfrutaba ayudar a las familias en vez de solo obtener ganancias. Ella era la coordinadora del sitio como voluntaria. La primera vez que la vi, llevaba botas de trabajo con punta de acero claramente prestadas y demasiado grandes, jeans con tierra real, y un casco que se le deslizaba constantemente sobre los ojos. Estaba explicando el plan del día mientras empujaba ese casco una y otra vez hacia arriba. Cada vez que se le resbalaba, se reía en lugar de frustrarse. Tommy me dijo: jefe, esa chica lleva más herramientas en el cinturón que la mitad de tu equipo, y de verdad parece feliz de estar aquí. Lo que más me impactó fue cómo trataba a todos exactamente igual, ya fuera hablando con un ejecutivo jubilado o un adolescente haciendo servicio comunitario.
Les dio la misma atención paciente y una sonrisa genuina. La vi pasar 20 minutos enseñando a estudiantes universitarios cómo usar un nivel, más emocionada por su progreso que ellos mismos. Rachel era maestra de tercer grado y pasaba los fines de semana ayudando a construir casas. Creció en un pueblo agrícola, hija de un mecánico y una bibliotecaria. Cuando le pedí salir, sugirió pizza en lugar de restaurantes elegantes. Conozco un lugar con la mejor pizza de pepperoni, donde puedes poner tu propia música en la rocola, me dijo. Nuestra primera cita duró 6 horas. Me contó cómo se quedaba después de clases para ayudar a un niño con dificultades de lectura, y su rostro se iluminaba al describir el momento en que él finalmente logró leer una oración completa. Nunca había conocido a alguien que encontrara tanta alegría genuina en ayudar a los demás. Llevamos 2 años juntos, casados hace 8 meses. Ella sigue enseñando, sigue siendo voluntaria los fines de semana, aún conduce su Honda Civic del 2018 con 120.000 millas y una abolladura causada por un carrito de compras. Nunca insinuó que debía comprarle algo mejor, jamás pidió dinero, regalos caros ni cosas de diseñador. En nuestra primera Navidad, me tejió una bufanda con una tarjeta que decía, hecho con amor y tutoriales terribles de YouTube. El mejor regalo de todos, todavía la uso cuando voy a las obras. Rachel se emociona encontrando ofertas en Target, recorta cupones por costumbre, da propinas generosas a meseros cuando nota que lo están pasando mal. Es auténtica de una manera que ya había olvidado que existía, después de tanto fingimiento de Isabella. Cuando Rachel se ríe es porque algo realmente le hace gracia, y cuando dice que le importa, sus acciones lo demuestran a diario. Tammy la adora, dice que es la primera novia que no lo mira como si fuera a robar algo. Cuando se conocieron, él estaba cubierto de polvo de yeso, y en lugar de mantenerse distante, le estrechó la mano diciendo, David habla de ti todo el tiempo, gracias por enseñarle todo lo que sabe. Pero presentar a Rachel con Isabella fue como mezclar aceite con fuego. Isabella la evaluó de inmediato como una depredadora, lanzando comentarios punzantes diseñados para hacerla sentir inferior. El contraste era abrumador, Rachel había trabajado por todo lo que tenía, Isabella no había ganado nada y aún así actuaba como si estuviera por encima de todos. La primera vez que Isabella conoció a Rachel fue en mi fiesta de inauguración, cuando compré la casa donde vivimos ahora, una casa de 4.800 pies cuadrados en uno de los vecindarios más exclusivos de la zona. Estaba emocionado por mostrarla, invité a unas 40 personas, entre ellos algunos miembros de mi equipo, socios de negocios, familiares y amigos. Isabella apareció con un vestido de $850 que yo había pagado, y de inmediato empezó a comportarse como si fuera la anfitriona. Les decía a todos que era mi socia comercial, insinuando que ayudaba a tomar decisiones de inversión, mentiras completas pero comportamiento típico de Isabella. La vi acorralar a mi contador y hablarle de nuestro portafolio como si tuviera la más mínima idea de lo que eso significaba. Rachel llegó directamente de un evento escolar, donde había estado acompañando a niños en una feria de ciencias, así que vestía pantalones khaki y una blusa sencilla. Estaba limpia y apropiada, pero definitivamente no era ropa de diseñador. Llevaba un pequeño prendedor en el cuello con forma de microscopio que uno de sus alumnos le había regalado, y se sentía más orgullosa de ese prendedor de $5 que Isabella de su vestido de marca. En el momento en que Isabella la vio, noté cómo su rostro cambiaba a una expresión de desprecio apenas disimulado. Fue como ver a un tiburón oliendo sangre en el agua. ¿Eres maestra?, preguntó Isabella con esa voz dulcemente artificial que todos los que la conocían sabían que era peligrosa. ¡Qué admirable! Apuesto a que es muy gratificante, aunque el salario obviamente sea limitado, lo dijo lo suficientemente alto como para que varias personas lo escucharan, claramente intentando avergonzar a Rachel frente a mis invitados. Rachel, siendo la santa que es, simplemente sonrió y dijo que enseñar era el trabajo más gratificante que podía imaginar. Veo a los niños descubrir cosas nuevas todos los días. Ayer, uno de mis alumnos finalmente entendió las fracciones y deberías haber visto cómo se le iluminó el rostro. Pero Isabella apenas estaba empezando. David, deberías llevar a Rachel de compras alguna vez. Conozco lugares fantásticos para comprar ropa profesional. Luego se giró hacia Rachel con una sonrisa condescendiente. Sin ofender, cariño, pero la presentación es muy importante cuando estás en una relación con alguien exitoso. Tommy, que estaba cerca con un refresco en la mano, dijo, santo cielo, Isabella, ¿estuviste estudiando cómo ser insoportable o esto te sale natural? Casi me atraganto con mi bebida intentando no reírme. Varias personas se giraron a mirar y se les notaba procesando lo que acababan de escuchar. Pero Isabella siguió así durante toda la fiesta.
Hizo comentarios sobre los zapatos cómodos de Rachel. ¿Siempre usa zapatos bajos? Los tacones realmente completan un atuendo, ¿sabes? Le preguntó si alguna vez había ido a un restaurante realmente elegante. David debería llevarte a ese nuevo lugar en el centro, allí comen todas las personas exitosas. Y en un momento incluso dijo, debe ser interesante salir con alguien tan por encima de tu círculo social habitual. Ese último comentario lo dijo lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara la esposa de uno de mis socios, quien más tarde me apartó y me preguntó, David, ¿qué le pasa a tu hermana? Eso fue increíblemente grosero. Estaba mortificado, pero Rachel solo seguía sonriendo y cambiando de tema para preguntar a los demás sobre sus trabajos o sus familias. Lo peor fue ver cómo Isabella se movía por la sala después de insultar a Rachel, flotando de grupo en grupo hablando sobre su trabajo de consultoría y sus estrategias de inversión, todo mientras vestía ropa que yo pagué y llevaba una cartera que costaba más que la cuota mensual del auto de la mayoría de las personas. La gente quedaba impresionada por su confianza y aparente éxito, sin tener idea de que todo era una farsa. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hermana no solo estaba consentida, era genuinamente cruel con las personas que consideraba por debajo de ella. Y en su mente distorsionada, todos estaban por debajo de ella, porque nunca había tenido que trabajar por nada en su vida. La situación empeoró en los meses siguientes. Isabella empezó a publicar cosas en redes sociales sobre escaladores sociales que se aprovechan de hombres exitosos y personas que no entienden lo que es la calidad. Nunca mencionó a Rachel por su nombre, pero el momento y el contexto hacían obvio de quién estaba hablando. Publicaciones como es tan triste cuando la gente intenta cambiar para encajar en un estilo de vida para el que no nació o algunas personas simplemente no entienden lo que significa tener estándares. Cuando Rachel vio esas publicaciones, no se quejó conmigo, pero pude ver que le dolían. Esta mujer que pasaba sus días enseñando a niños y sus fines de semana construyendo casas para personas necesitadas estaba siendo atacada por alguien que no contribuía absolutamente en nada a la sociedad. El acoso se intensificó cuando Isabella empezó a encontrarse con nosotros accidentalmente en restaurantes, haciendo comentarios en voz alta sobre los lugares que elegíamos. «Oh David, ¿estás comiendo aquí?» Pensé que ya habría superado los restaurantes de cadena. O veía el coche de Rachel en los estacionamientos y me mandaba mensajes como hoy vi el pequeño Honda de Rachel, ¿cuándo vas a ayudarla a cambiarlo por algo más apropiado? Tammy finalmente dijo algo que se me quedó grabado. Hermano, tu hermana está tratando a tu esposa como basura porque está celosa. Rachel tiene algo que Isabella nunca tendrá, respeto propio y la certeza de que se ganó todo lo que tiene. Tu hermana sabe que es una farsa y ver a alguien auténtico la hace sentirse aún peor consigo misma. El último día de Acción de Gracias tomé la peor decisión de todas, organizar la cena en mi casa. Viéndolo ahora, me llevó a la realización más importante de mi vida. Invité a mis padres, Isabella, Rachel, Tommy y su esposa Karen, además de varios empleados de muchos años y sus familias, unas 16 personas en total. Rachel pasó toda la semana planeando una comida increíble, insistiendo en cocinar todo ella misma a pesar de que le ofrecí contratar servicio de catering. Quiero que tu familia se sienta bienvenida en nuestro hogar, me dijo mientras escribía las tarjetas del lugar, y quiero cocinar para las personas que me importan. Estaba muy emocionada por ser anfitriona de su primera gran cena familiar. Isabella llegó 3 horas tarde, vestida con un conjunto blanco de diseñador que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, cargando flores caras compradas con mi tarjeta de crédito, actuando como si le estuviera haciendo un favor a todo el mundo. Todos los demás habían llegado desde el mediodía ayudando con los preparativos. Lo primero que dijo al entrar fue, vaya, realmente huele a comida aquí, no a buena comida, solo a comida, como si preparar alimentos en una cocina casera fuera ofensivo para su sensibilidad refinada. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Vi cómo la sonrisa de Rachel se desdibujaba. Rachel había preparado una comida espectacular, pavo perfectamente asado con mantequilla de hierbas, relleno casero con salvia y arándanos, puré de papas al ajo hecho desde cero, cazuela de ejotes frescos, panecillos preparados desde la noche anterior y 3 tipos diferentes de té. El comedor parecía sacado de una revista, con velas y vajilla elegante. Isabella lo vio y dijo, oh, estamos haciendo la ruta casera, qué pintoresco. Me esperaba algo más profesional. Dejó sus flores caras como si fueran un premio de consolación por tener que comer comida amateur. Durante la cena monopolizó la conversación hablando de su viaje a Miami, que yo había financiado. La suite del hotel tenía la vista más increíble. Presumía su nueva bolsa de diseñador que yo había comprado. Es de una boutique exclusiva con lista de espera. Y hablaba sobre cómo estaba considerando dedicarse al diseño de interiores o la consultoría de moda.
Me atrae mucho el trabajo que no implica ensuciarme las manos, dijo mirando directamente a Tommy, quien tenía pintura bajo las uñas. Creo que estoy naturalmente hecha para actividades más elevadas. La mandíbula de Tommy se tensaba cada vez más, y cuando Isabella dijo algo sobre que algunas personas están naturalmente hechas para roles de servicio mientras otras están destinadas al liderazgo, Tommy respondió, sí, y algunas personas trabajan por lo que tienen, mientras que otras solo reciben limosnas. Isabella no entendió el insulto en absoluto, sonrió como si él la hubiera elogiado. Se trata de entender tu lugar natural en el mundo. La verdadera explosión ocurrió durante el postre. Rachel había preparado un té de manzana increíble, con la receta de su abuela, con rejilla de masa y azúcar con canela. Papá estaba contando cómo le recordaba a su infancia, a los pais de su madre para las cenas en la iglesia, un momento dulce y genuino. Isabella dio un bocado, hizo una mueca teatral y anunció, es un poco pesado, Rachel, ¿has considerado tomar clases de cocina de verdad? Conozco una escuela culinaria maravillosa que enseña técnicas profesionales, podrían ayudarte con la textura y la presentación. Silencio. Todos dejaron de comer. La miraban como si le hubiera dado una bofetada a Rachel. El rostro de Rachel se enrojeció. No. Aprendí de mi abuela. Ella me enseñó que cocinar se trata de amor, no de perfección. Bueno, eso explica la diferencia, dijo Isabella con una risa horriblemente condescendiente. Cocina casera versus formación profesional, siempre se nota. No hay nada malo con los esfuerzos amateurs, pero cuando estás acostumbrada a la calidad de restaurante, dijo encogiéndose de hombros como si estuviera siendo generosa. Papá finalmente perdió la paciencia. Isabella, ¿qué demonios te pasa? Este es el mejor té que he comido en 20 años y Rachel pasó toda la semana preparando esta comida, muestra algo de respeto. Isabella se quedó sorprendida de que la criticaran. Solo intentaba ser útil, dijo. Útil, interrumpió Tommy, dejando su tenedor sobre la mesa con fuerza. Señorita, llegaste con horas de retraso, no contribuiste con nada salvo unas flores compradas con el dinero de tu hermano y pasaste la noche insultando a nuestra anfitriona. Eso se llama ser una pésima invitada. En lugar de disculparse, Isabella redobló la apuesta. No tengo que escuchar esto de personas que no entienden los estándares de calidad. Algunos de nosotros tenemos expectativas más altas. Luego miró directamente a Rachel. Lamento si no estás acostumbrada a la crítica constructiva, pero alguien tiene que decirte que esto no es el nivel al que David está acostumbrado. Rachel empezó a llorar, no por debilidad, sino porque había puesto su corazón en cada detalle, y esta malcriada lo estaba arruinando a propósito. Tommy se rió con dureza. ¿Expectativas más altas? Cariño, tienes 30 años y tu hermano paga por todo. Tienes expectativas como si yo tuviera un jet privado. Isabella agarró su bolso y salió furiosa, llevándose las flores y tirando su vaso de agua. La puerta se cerró de golpe, las llantas chirriaron. Entonces ocurrió algo increíble. Mamá abrazó a Rachel. Cariño, esta comida fue perfecta y tú eres perfecta para David. Tommy levantó su copa. Por la mejor cena de acción de gracias de todas. Fue en ese momento cuando supe que esto era una guerra. Después de ese desastre de acción de gracias, estaba completamente harto del comportamiento de Isabella, pero no sabía cómo manejar la situación adecuadamente. Había sido mi responsabilidad financiera durante tanto tiempo que simplemente cortarla me parecía demasiado directo y no le enseñaría realmente nada. Fue entonces cuando Tommy se me acercó con lo que resultó ser el plan más brillante que he escuchado en mi vida. Estábamos en una obra la semana siguiente, haciendo trabajos de demolición en un viejo almacén que estábamos convirtiendo en lofts de lujo. Yo estaba descargando mi frustración sobre un muro de yeso con un mazo, haciendo agujeros en paredes que ni siquiera necesitaban caer aún. ¿Sabes cuál es tu mayor problema?, dijo Tommy apoyado en su barra de hierro mientras me observaba destruir paneles perfectamente buenos. Piensas que necesitas manejar esta situación con cuidado. Pero tu hermana ha estado faltándole el respeto públicamente a tu esposa durante meses. En mi opinión, eso significa que es hora de consecuencias serias. ¿Qué crees que debería hacer?, le pregunté, deteniéndome y limpiándome el sudor de la frente. ¿Cortarla en seco? Solo irá a llorarle a nuestros padres. Algo que realmente le enseñe una lección. No solo le cortes el dinero, expon lo que realmente es frente a todos los que creen que es exitosa e independiente. El plan de Tommy era absolutamente perfecto en su simplicidad. Isabella había pasado años construyendo esta personalidad falsa de mujer de negocios exitosa e independiente. Le decía a la gente que era consultora,
insinuaba que tenía dinero familiar de inversiones, incluso afirmaba que era copropietaria de mis empresas. Su Instagram estaba lleno de fotos en restaurantes caros, compras de diseñador, vacaciones de lujo, todo financiado completamente por mí, pero presentado como si lo hubiera ganado ella misma. Piénsalo, explicó Tammy mientras descansábamos sentados en unos bloques de concreto. Tu hermana tiene toda esta imagen construida, ¿cierto? Ropa de diseñador, apartamento elegante, coche caro, siempre comiendo en los mejores restaurantes. Pero, ¿qué pasa cuando la gente descubre que todo es mentira? Que la supuesta empresaria exitosa es en realidad solo una mujer mantenida viviendo del dinero de su hermano. Sacó su teléfono y me mostró la última publicación de Instagram de Isabella, una foto de ella en un brunch de lujo con el pie de foto, almuerzo de domingo, reunión con clientes potenciales, construyendo un imperio, una conversación a la vez, vida de jefa, emprendedora, hecha a sí misma. Mira esta basura, dijo Tammy. No está reuniéndose con clientes, está comiendo sola con tu tarjeta de crédito y fingiendo que es una reunión de negocios. Y mira todos estos comentarios de personas diciéndole lo inspiradora que es, que quisieran tener su éxito. Revisé los comentarios. La gente realmente la admiraba, le pedían consejos de negocios, querían saber su secreto del éxito. Era nauseabundo. Vamos a dejar que planee una última celebración, explicó Tammy. Haz que organice algún evento grande y caro. Que invite a todos sus amigos falsos y a los tipos con los que ha estado saliendo. Que se adentre completamente en la fantasía. Y justo en medio de todo, revelamos la verdad. No solo cortar su financiación, contarle a todos exactamente de dónde ha salido todo su dinero. Cuanto más lo pensaba, más perfecto me parecía el plan. Toda la identidad de Isabella estaba construida sobre mentiras y apariencias. Su círculo social, su vida amorosa, su autoestima, todo dependía de que la gente creyera que era financieramente exitosa. ¿Qué pasaría cuando descubrieran la verdad? Además, añadió Tammy con una gran sonrisa, va a ser absolutamente hilarante de ver. Tu hermana cree que es mejor que todos, pero ¿qué pasará cuando todos se enteren de que en realidad es la mayor farsante del lugar? Tammy siempre había sido el estratega entre mi equipo. Cuando teníamos proyectos de construcción difíciles, él encontraba el mejor enfoque. Cuando había clientes problemáticos, él sabía exactamente cómo manejarlos. Sus planes siempre funcionaban porque entendía a las personas, sus motivaciones, sus debilidades, sus puntos de presión. Así que empezamos a planear. La idea era dejar que Isabella pensara que todo estaba completamente normal, incluso animarla a gastar más dinero de lo habitual, permitirle planear algún evento masivo donde pudiera presumir frente a todas las personas cuya opinión valoraba. Luego, en el momento perfecto, revelar que estaba completamente en bancarrota y que había vivido de la caridad toda su vida adulta. Tommy explicó que la clave estaba en el momento. Teníamos que dejar que se involucrara tanto en esa fantasía que, cuando todo se viniera abajo, lo perdiera todo a la vez. No solo el dinero, sino también la reputación, el círculo social, las oportunidades románticas, todo lo que realmente le importaba. Pasamos horas en esa obra afinando los detalles, cómo alentar su gasto sin levantar sospechas, cómo documentar todo para lograr el máximo impacto, cómo elegir el momento perfecto para provocar la máxima humillación. Rachel al principio dudó, cuando le expliqué el plan esa misma noche. ¿No es un poco cruel?, preguntó mientras lavábamos los platos juntos. Ya sé que ella es horrible, pero humillarla públicamente parece. Cariño, la interrumpí, ella te ha estado humillando públicamente durante meses, ¿recuerdas lo que dijo en Acción de Gracias frente a toda mi familia? Intentó hacerte sentir como basura en tu propia casa. La esposa de Tammy, Karen, estaba de visita ese fin de semana y, cuando escuchó el plan, lo apoyó por completo. Cariño, le dijo a Rachel, esa chica ha sido cruel contigo durante meses y no va a parar a menos que enfrente consecuencias reales por sus acciones. A veces las personas no aprenden hasta que la realidad les golpea de frente. Rachel finalmente aceptó apoyar el plan, pero solo después de que Isabella publicara otro ataque en redes sociales al día siguiente, esta vez sobre maestras de escuelas públicas que piensan que merecen esposos ricos y personas que no conocen su lugar. Esa publicación fue la gota que derramó el vaso. El juego había comenzado. El plan se puso en marcha justo después de Año Nuevo. Comencé a alentar los peores hábitos de gasto de Isabella, actuando como el hermano permisivo al que se había acostumbrado durante años. Cuando mencionó que quería hacer una fiesta masiva para su cumpleaños número 30 en marzo, la apoyé completamente. Deberías hacerla realmente espectacular, le dije durante una de nuestras llamadas telefónicas. Invita a todas las personas importantes, sin escatimar en gastos.
Solo se cumplen 30 una vez, ¿verdad? Esta podría ser la oportunidad perfecta para establecerte de verdad en la escena social. Los ojos de Isabella prácticamente brillaban de emoción. Inmediatamente comenzó a planear una celebración enorme en uno de los lugares más caros de la ciudad, un restaurante en la azotea con vistas impresionantes que exigía un mínimo de $6,000 solo para el alquiler del espacio. Es donde todos los exitosos hacen sus eventos, me dijo sin aliento. La lista de espera usualmente es de 6 meses, pero tuvieron una cancelación. Creó una lista de invitados de unas 90 personas, todos sus seguidores de Instagram, los distintos tipos con los que había salido, su red profesional falsa, incluso algunas celebridades locales menores que había conocido en eventos de caridad a los que yo había pagado para que asistiera. El tema era el Gran Gatsby, porque aparentemente se veía a sí misma como una especie de socialité de los años 20 viviendo en el lujo y el exceso. Quiero que la gente vea lo que es el verdadero éxito, me dijo mientras me mostraba fotos de inspiración en su celular. Esta va a ser la fiesta de la que todos hablarán por años. Mandó hacer un vestido a medida que costó $1,400 en una boutique del centro, contrató a un fotógrafo profesional que cobraba 300 la hora, reservó a un DJ especializado en eventos de alto nivel, organizó paquetes de comida premium y bebidas especiales. Incluso contrató a un videógrafo para grabar todo el evento para sus redes sociales, porque las personas exitosas documentan sus logros. El evento completo iba a costar aproximadamente $28,000, todo cargado a las tarjetas de crédito que yo controlaba y monitoreaba. Tommy llevaba registros detallados de cada gasto y nos reuníamos en las obras para revisar los recibos más recientes. Jefe, acaba de gastar 950 en decoraciones, todo en dorado y negro, porque aparentemente cree que está organizando un estreno de película. Me mostraba fotos que Isabella publicaba de sí misma en la tienda de planificación de eventos, posando con centros de mesa costosos como si fuera una coordinadora profesional. Mientras tanto, yo estaba documentando absolutamente todo para la gran revelación final, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales sobre planeando mi celebración soñada y agradecida por esta vida increíble, copias de todos los recibos y facturas, incluso grabaciones de audio de ella alardeando frente a otras personas sobre su fiesta y su estilo de vida exitoso, cuando creía que yo no la estaba escuchando. 3 semanas antes de la fiesta, Isabella estaba en modo princesa total. Había visitado el lugar 5 veces para reuniones de coordinación, tenía varias pruebas para su vestido personalizado y publicaba actualizaciones diarias sobre la increíble fiesta que estoy organizando para mí misma. Sus historias de Instagram eran actualizaciones constantes sobre flores, decoraciones, degustaciones del menú y accesorios para el atuendo. La coordinadora del lugar me llamó 2 veces para confirmar los detalles de pago, porque la factura era tan alta. Señor, solo para verificar, el total final será de $28,467, la fiesta de cumpleaños más grande que hemos organizado. Confirmé todo mientras secretamente grababa la conversación. Tommy y yo fuimos a inspeccionar el lugar una semana antes de la fiesta, fingiendo estar interesados en reservarlo para un evento de la empresa. Era exactamente lo que esperábamos, pretencioso hasta el extremo, con ventanales de piso a techo que daban al horizonte del centro de la ciudad, mármol blanco por todas partes y un personal que actuaba como si te hicieran un favor personal simplemente al reconocerte. Esto es absolutamente perfecto, dijo Tommy mientras recorríamos el espacio. Cuando todo esto se venga abajo, será frente a cada persona cuya opinión le importa y en el escenario más caro y pretencioso posible. La lista de invitados era perfecta para nuestros fines, todas las personas que creían que Isabella era una mujer exitosa e independiente viviendo su mejor vida, sus actuales pretendientes, incluido un banquero de inversiones que conducía un auto de lujo y pensaba que había encontrado a otra persona adinerada, sus contactos profesionales, que eran en su mayoría otros hijos de familias ricas sin trabajos reales, y sus seguidores en redes sociales que pensaban que llevaba un estilo de vida perfecto. Isabella había estado promocionando la fiesta durante semanas, publicando sobre su éxito empresarial y cómo estaba celebrando 30 años de logros. La gente realmente le pedía consejos profesionales en los comentarios, querían saber cómo había construido un estilo de vida tan exitoso a una edad tan joven. La pieza final del rompecabezas encajó cuando Isabella publicó su anuncio previo a la fiesta en Instagram: no puedo esperar para celebrar 30 años de la vida increíble que he construido. Estoy tan agradecida por mi éxito y mi independencia. Nos vemos el sábado por la noche en la fiesta de la década. Hecha por mí misma. #vida de jefa. Viviendo mi sueño. En serio usó el hashtag hecha por mí misma y construida desde cero. La ilusión estaba completamente realizada y la trampa perfectamente preparada. Tommy vio la publicación y comenzó a reírse.
Jefe, esto va a ser incluso mejor de lo que planeamos. De verdad se cree todo su cuento. El escenario estaba listo para la caída más épica en la historia de nuestra familia. Llegó la noche del sábado y la fiesta de cumpleaños de Isabella fue todo lo que soñó que sería. El lugar se veía absolutamente espectacular, todos estaban vestidos con sus mejores galas e Isabella reinaba en su vestido de diseñador como si fuera realeza de verdad. Incluso había contratado a un videógrafo para grabar todo el evento para sus redes sociales, hablando sobre crear contenido que inspire a otros emprendedores. Llegué aproximadamente 90 minutos después del inicio, con Rachel y Tommy. Nos vestimos bien pero no demasiado formales. Quería pasar desapercibido entre la multitud hasta que llegara el momento perfecto. Isabella estaba completamente en su elemento, contándole a todos sobre sus diversos emprendimientos y aceptando con gracia los elogios por la increíble fiesta que había organizado enteramente sola. Realmente quería crear una experiencia que reflejara mi marca personal, la escuché decir a un grupo de personas mientras hacía un gesto amplio hacia las decoraciones costosas. El éxito no se trata solo de dinero, se trata de crear momentos que inspiren a los demás. El novio banquero de inversiones estaba allí, claramente convencido de que había encontrado a una mujer rica y exitosa. La presentaba a sus amigos como la emprendedora de la que les he estado hablando. Sus amigos de Instagram se tomaban selfies sin parar con el horizonte de la ciudad detrás, publicaban historias sobre metas e inspiración. Todos se lo estaban pasando en grande, gastando lo que asumían que era el dinero duramente ganado por Isabella. El DJ ponía música exclusiva, el fotógrafo capturaba cada momento e Isabella había insistido en que los camareros circularan con copas de champán y aperitivos sofisticados que costaban alrededor de $40 por persona. Incluso había organizado una entrada con alfombra roja, porque las personas exitosas merecen sentirse especiales. Esperé hasta que sacaron el pastel de cumpleaños. Isabella había pedido una enorme creación de 4 niveles con hojas de oro y sus iniciales escritas en lo que parecía diamantes, pero probablemente eran cristales. Aún así, costó $600. Toda la sala se reunió mientras los camareros lo traían y Isabella posaba para las fotos como si estuviera inaugurando una empresa. Estaba dando un discurso sobre celebrar el éxito y la independencia, y sobre inspirar a otras mujeres jóvenes a construir sus sueños, cuando decidí que era el momento. Quiero agradecerles a todos por ayudarme a celebrar, no solo mi cumpleaños, sino 30 años de trabajo duro y determinación, decía ella al micrófono que el DJ le había prestado. Caminé hasta la cabina del DJ y le pedí que cortara la música por completo. Disculpen todos, dije, tomando el micrófono de las manos sorprendidas de Isabella. Me gustaría decir unas palabras sobre la cumpleañera de esta noche. Isabella sonrió radiante, claramente esperando algún emotivo homenaje fraternal que sumara a su imagen de persona exitosa y querida. Toda la multitud se reunió con sus teléfonos en alto, lista para grabar lo que pensaban que sería un dulce momento familiar para redes sociales. Quiero brindar por mi hermana Isabella, comencé, levantando mi vaso de agua, quien ha trabajado increíblemente duro para construir el estilo de vida que ven aquí esta noche. Aplausos educados del público. De hecho, ha trabajado tanto, que literalmente nunca ha tenido un empleo real. Algunas risas confundidas. La sonrisa confiada de Isabella comenzó a tambalearse ligeramente y estiró la mano hacia el micrófono, pero me alejé. Todo lo que ven aquí esta noche, este lugar costoso, ese vestido de diseñador, esas joyas, incluso el auto de lujo con el que llegó, fue pagado enteramente por mí. Su apartamento en el centro, yo pago la renta mensual. Sus tarjetas de crédito, yo pago cada una de las facturas. Sus supuestos emprendimientos de los que habla, no existen. Mi hermana tiene 30 años y he sido su cuenta bancaria personal durante los últimos 8. La sala quedó completamente en silencio. Podías escuchar caer un alfiler. El rostro de Isabella perdió todo el color. Ella empezó a sacudir la cabeza frenéticamente, pero yo apenas estaba comenzando. Pasó meses insultando a mi esposa, llamándola cazafortunas, burlándose de las personas que realmente trabajan para ganarse su dinero, todo mientras vivía de fondos que jamás ganó, de trabajos que nunca tuvo. Así que pensé que ya era hora de que todos conocieran la verdadera historia detrás del supuesto éxito hecho por sí misma de Isabella. Saqué mi teléfono y comencé a leer directamente desde sus publicaciones recientes en redes sociales. Tan agradecida por mi éxito e independencia, publicado el martes pasado, 6 horas después de que yo pagara su renta mensual de $3,100. Amo ser una jefa, publicado el mes pasado, justo después de que le comprara esa cartera de diseñador que está usando esta noche. Construyendo un imperio día a día, publicado mientras almorzaba en un restaurante que yo pagué y que ella decía que era una reunión de negocios.
La multitud comenzó a murmurar, algunos sacaban sus teléfonos para revisar sus redes sociales, otros se susurraban entre sí. Isabella intentó arrebatarme el micrófono, pero Tommy se interpuso con elegancia entre nosotros. No, princesa. Déjalo terminar la historia. La verdad es, continué mirando directamente a la multitud atónita, que Isabella está completamente en bancarrota. Lo ha estado durante toda su vida adulta. Jamás ha ganado ni un solo dólar con ningún trabajo, nunca ha fundado un negocio, nunca ha tenido un cliente, jamás ha hecho una inversión. Cada cosa que ven esta noche fue comprada con dinero de mis empresas de construcción e inmobiliaria. Saqué una carpeta llena de documentos que Tommy y yo habíamos preparado, capturas impresas de transferencias bancarias, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de todo, desde su vestido hasta el alquiler del lugar para la fiesta de esta noche. Estos son solo algunos de los recibos de los últimos 6 meses, $28,000 solo por esta fiesta, $42,000 en asignaciones mensuales, $37,000 en pagos de renta. El coche, el seguro, la gasolina, el mantenimiento, todo financiado por mí. El banquero de inversiones estaba mirando los papeles con la boca abierta. Varias personas tenían sus teléfonos en alto, algunas grabando, otras revisando frenéticamente las cuentas de redes sociales de Isabella con una nueva comprensión. Y desde este preciso momento, anuncié, el banco de David queda permanentemente cerrado. Isabella finalmente encontró su voz. David, por favor, susurró, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, por favor, no me hagas esto. Piensa en la lealtad familiar. Lealtad familiar, respondí, con la voz resonando en la sala silenciosa. ¿Dónde estaba la lealtad familiar cuando humillaste a mi esposa en Acción de Gracias, cuando publicaste sobre ella en redes sociales, cuando pasaste meses intentando hacerla sentir inferior? La multitud estaba completamente absorta, ahora comprendiendo el verdadero drama detrás de todo el falso glamour. Tú hiciste esto, continué. El momento en que decidiste humillar a mi esposa fue el momento en que te metiste con la familia equivocada. Le devolví el micrófono al DJ, tomé la mano de Rachel y caminamos hacia la salida. Tommy nos siguió, pero no sin antes anunciar a la sala, por cierto, amigos, el bar cierra temprano esta noche. Resulta que nadie puede pagarlo. Al salir del lugar, pude oír cómo el caos estallaba detrás de nosotros, gente exigiendo explicaciones a Isabella, otros llamando a sus amigos para contarles lo que acababa de pasar, el videógrafo preguntando si debía dejar de grabar. Isabella sollozaba y suplicaba a la gente que no se fuera, pero ya podía ver grupos dirigiéndose hacia los ascensores. Su teléfono comenzó a explotar con notificaciones. En cuestión de minutos, el banquero de inversiones terminó con ella por mensaje de texto, incluso antes de que llegáramos al estacionamiento. Tommy me mostró las capturas de pantalla. Isabella había enviado desesperadamente mensajes a amigos en común. Sus seguidores de Instagram comenzaron a desaparecer por cientos a medida que los videos de mi discurso eran publicados y compartidos en redes sociales. A la mañana siguiente, Isabella perdió el contrato de alquiler de su apartamento cuando el propietario se dio cuenta de que los pagos dejarían de llegar. Sus pagos del coche estaban en mora, y la mayoría de su círculo social había desaparecido por completo. Resultó que la gente solo la quería cuando pensaban que tenía dinero y éxito. Tuvo que mudarse de nuevo con nuestros padres, pero ellos establecieron reglas estrictas, encontrar un trabajo real, pagar alquiler, contribuir con los gastos del hogar, nada de actitudes de superioridad. Deberíamos haber hecho esto hace años, me dijo mamá después. La consentimos demasiado. Ahora trabaja en un centro de llamadas de atención al cliente, recibiendo quejas por $16 la hora. Su cuenta de Instagram perdió más de 2,000 seguidores en la primera semana y dejó de publicar por completo. Aún me envía mensajes ocasionales pidiéndome ayuda económica, pero ahora todos saben exactamente quién financió cada centavo de su estilo de vida.